Gracias, Martín. Gracias, Andrei, por invitarme a esta ponencia y gracias también al resto del equipo de Tupimec, maravilloso equipo de profesionales, y, por supuesto, gracias a la audiencia por interesarse por el tema. Vivimos tiempos en los que en Tupimec ya llevamos años hablando sobre el cambio de paradigma de la concepción estereoceptiva a la concepción interoceptiva de la dinámica corporal. Dentro de este cambio de paradigma tenemos diferentes puntos como son la interacción profesional-persona, el tacto afectivo, la interocepción, la contextualización y el efecto placebo. En esta ocasión nos vamos a centrar sobre la interocepción. Hablando de la interocepción, no podemos dejar de redefinir este fenómeno como el sentir de la condición fisiológica de todo el cuerpo, descrito por Craig hace ya apenas unos 5 años. Cabe preguntarnos lo siguiente: ¿qué tipo de información se transmite a través de esta vía interoceptiva? Ya hemos visto en otras ponencias un poquito de esto, pero vamos a clasificarlo en dos grupos principalmente. Información que nos informa sobre los estados del cuerpo y también sobre los estados de emoción. Esto es principalmente, de manera como muy simplificada, la información que se transmite a través de la vía interoceptiva. Quiero centrarme en la última parte de la vía interoceptiva, en la corteza insular y en la corteza cingulada. Vamos primero con la corteza insular. Sabemos que en la corteza insular se da la representación interoceptiva, es donde tenemos ese fenómeno de representación a nivel interoceptivo, donde se elabora la sensación subjetiva individual para cada uno, también donde reside la conciencia emocional, donde somos conscientes de qué es lo que estamos sintiendo, y también la presencia de las neuronas von Economo, que son unas neuronas de larga longitud. Todavía no se conoce muy bien cuál es la función de ellas, pero algunos autores apuntan a que parece que puede tener algo de influencia sobre el fenómeno de la conciencia humana. Aquí es donde también reside el homúnculo afectivo y donde se produce el fenómeno de la conciencia del movimiento. Dentro de este fenómeno de la conciencia del movimiento, tenemos estudios que nos dicen que aquí en la corteza insular es donde se produce la conciencia del control del cuerpo durante los movimientos de la mano. Así como también tenemos estudios que nos hablan de que en este lugar, en la ínsula, se produce una activación cuando realizamos la ilusión de la mano de goma, tan utilizada en imaginería motora. Por otro lado, también tenemos estudios que nos afirman que la corteza insular contiene una representación somatotópica de las sensaciones subjetivas de los movimientos. Es decir, aquí es donde se crea el mapa corporal de los movimientos y de las sensaciones puramente subjetivas. Respecto a la corteza cingulada, también podemos afirmar algunas cosas. En la corteza cingulada sabemos que reside el centro de control ejecutivo. Aquí es donde se inicia el proceso de ejecución de la acción, sea cual sea la respuesta. También tenemos presencia de neuronas de von Economo, con lo cual parece que tiene algo que ver con el fenómeno de la conciencia humana, en este caso anexadas a la lámina 5 de la médula. Y este área, la corteza cingulada, forma parte del lóbulo límbico con el fenómeno del procesamiento de la emoción, el eje de recompensa, y es donde se empieza a elaborar este fenómeno de etapa encubierta del movimiento, donde todavía el movimiento no es ejecutado, pero ya es una realidad para el sistema nervioso central. Y también nos dicen que aquí es donde se genera el procesamiento del dolor, planificación y ejecución de la función motora. Por otro lado, también tenemos afirmaciones que nos hablan de que estas dos cortezas se modifican después de la exposición al dolor lumbar crónico, con lo cual va a ser importantísima esta afirmación importantísima en nuestro razonamiento del abordaje de la vía interoceptiva. También nos dicen que el movimiento influye en la forma en la cual experienciamos el dolor y al mismo tiempo el dolor altera la forma en la que controlamos el movimiento, con lo cual no hay una distinción entre uno y otro. ¿Cuál es el objetivo de esta vía interoceptiva? Pues el principal objetivo es alcanzar la homeostasis. Aquí es donde se da el fenómeno a través de esta vía interoceptiva de motivación, comportamiento y acción. También tenemos este fenómeno de homeostasis predictiva, es decir, el hecho de predecir el movimiento también genera una activación de estas áreas interoceptivas. Es donde se da el fenómeno de la acción, ya sea desde el punto de vista consciente o inconsciente. Y uno de los objetivos de esta vía interoceptiva es crear equilibrio interno óptimo, es decir, crear un equilibrio que consuma la menor cantidad de energía posible.
lo cual nos encamina hacia el razonamiento de la eficiencia y la eficacia del movimiento. Esto nos hace pensar que el movimiento está al servicio de la interocepción. Si yo no tengo una buena capacidad para ejecutar según qué movimientos, no voy a poder tener una eficacia y una eficiencia, con lo cual no voy a poder alcanzar una homeostasis económica en nuestro cuerpo. Pero ¿cómo se desarrolla la respuesta? Pues tenemos dos sistemas principalmente que forman la vía eferente, el sistema somático y el sistema autonómico. Dentro del sistema somático sabemos que tiene un componente central y periférico. Los centros centrales y periféricos forman parte de este sistema. Este sistema está formado por neuronas somáticas eferentes, sobre todo neuronas alfa, gamma y beta motoneuronas. También este sistema somático maneja el control de los músculos estriados del cuerpo, es decir, el sistema musculoesquelético. Y uno de los objetivos de este sistema somático es obtener precisión y fuerza en la musculatura para realizar una acción. Uno de los objetivos principalmente de obtener precisión y fuerza es el ajuste de la posición de la cabeza en respuesta a la información visual o auditiva, lo cual conlleva a un buen manejo del equilibrio. Esto permite que estemos orientados en el espacio, que podamos valorar los riesgos y los peligros y con ello producirse un fenómeno de adaptación al entorno efectivo. El sistema autonómico está formado por la cadena dorsal simpática, que sabemos que está formado por neuronas productoras de acetilcolina y que hacen sinapsis con ganglios que usan neurotransmisores de noradrenalina, norepinefrina y neuropéptido I. Y esta información va a viajar hacia la diana en diferentes órganos y tejidos, acompañado de la información parasimpática que surge del cráneo y del sacro. Con lo cual podemos entender que de esta vía interoceptiva tenemos una eferencia a través del sistema nervioso autónomo que llega a las vísceras, pero también tenemos un sistema reflejo que informa de nuevo al sistema interoceptivo, a la vía interoceptiva, para estar constantemente reevaluando los cambios y adaptándose al entorno. Lo cual genera un asiento perfecto para crear una sobrecarga alostática. Imaginen que de alguna manera el sistema facial a nivel de las vísceras está suponiendo una influencia sobre el sistema reflejo y esto crea una sobrecarga alostática que puede llevarnos a un estado de sensibilización. ¿Cómo se integran estos dos sistemas? Pues se integran principalmente por una vía neurológica, pero también por una vía metabólica. Los metabolitos también transportan parte de información que integran estos dos sistemas. Por supuesto, también el sistema neuroendocrino y, por supuesto, el sistema inmunológico, con lo cual vemos que no podemos analizar este sistema por separado sin tener en cuenta todos los demás. Entonces, el esquema general nos quedaría de esta manera. Tenemos unas fibras A delta y unas fibras C, con una señalización humoral también, que va a ir viajando a través de la vía interoceptiva y va a generar la conciencia del movimiento, la conciencia emocional en la corteza insular y al mismo tiempo la etapa encubierta del movimiento en la corteza cingulada, creando una respuesta eferente a través de la musculatura estriada o del sistema nervioso autónomo, integrados por el sistema neuroendocrino y el sistema inmunológico, que crea a su vez un output de respuesta, es decir, una acción, ya bien sea una acción motivacional o una acción musculoesquelética de movimiento angular, y al mismo tiempo este movimiento, sea de la naturaleza que sea, puede suponer un input o lo que entenderíamos como una carga alostática de nuevo al sistema, cerrando el círculo y creando una retroalimentación constante. Observen este vídeo. Fijaos cómo, de alguna manera, la tecnología ha llegado al punto de precisión del movimiento a través de los robots. Fijaos qué combinación tan perfecta de parámetros mayores y menores. Hace años pensábamos que esto no podría ser posible en la tecnología, pero a día de hoy ya sabemos que esto es posible. Pero ¿cuál sigue siendo uno de los grandes retos para Boston Dynamics? Pues precisamente el mantener una autosuficiencia, es decir, de qué manera podemos tener una autonomía del movimiento. Este movimiento es muy preciso, pero es poco económico. Y aquí es donde entra en juego el papel de la fascia. La fascia se va a encargar de poder adaptar todos estos fenómenos para poder crear una autonomía, una eficiencia, una eficacia y una economía. Con lo cual la fascia va a suponer un papel principal en el mantenimiento de todos estos equilibrios. Tenemos estudios también que nos hablan, por ejemplo, con esta afirmación que hace Craig, en el que nos dice que desde una perspectiva terapéutica es relevante considerar que cuando los pacientes reportan su sintomatología
y yo añado su forma de movimiento, posiblemente estén dando una descripción de la condición de los sistemas homeostáticos. Es decir, el movimiento no deja de ser la forma en la cual adquirimos cada uno nuestro movimiento, no deja de ser una representación de cómo están nuestros sistemas organizados para mantener este equilibrio homeostático, hacer frente al entorno y adaptarnos en un fenómeno de supervivencia constante. ¿Cuáles son las conclusiones que sacamos de todo esto? Pues tenemos varias conclusiones que podemos sacar, ¿no? Podríamos decir que la primera conclusión es que la vía interoceptiva transmite información de estados del cuerpo y estados de emoción. Por otro lado, que en los centros superiores cerebrales, como en la ínsula y la corteza cingulada, tenemos una etapa encubierta del movimiento. También tenemos una vía eferente integrada que proyecta a la acción expresándose como un movimiento musculoesquelético, como un movimiento motivacional o como un movimiento de conducta. También podemos sacar como conclusión de todo este discurso que este sistema está integrado y apoyado por el sistema fascial, formando parte de la gestión de la facilitación del movimiento y, por supuesto, del equilibrio de la sobrecarga alostática. Nuestra quinta conclusión es que el fenómeno proyectado en el tiempo podría acarrear un estado de sensibilización, donde de nuevo tenemos un sistema fascial con una gran responsabilidad en esto. Y por último, podemos sacar como conclusión que entendemos el movimiento y la dinámica fascial como una expresión de las capacidades homeostáticas del cuerpo. Bueno, esto nos pone en una disposición, un poquito más objetiva, nos da un marco teórico y referencial sobre la interocepción, la respuesta del control motor que se produce a nivel corporal y cómo la fascia media en todos estos fenómenos o en todos estos procesos. Sin más, espero que haya sido útil esta pequeña píldora en relación a la interocepción y el control motor. Y de nuevo agradecer pues, al auditorio el interés por el tema. Se puede entrever que el tema es complejo y que es necesario desarrollarlo con más profundidad. Pero que quizá con estos esquemas e imágenes pudiéramos tener una visión un poquito más global sobre el fenómeno. Muchísimas gracias de nuevo y estoy a vuestra disposición para cualquier duda, pregunta, sugerencia o cualquier cosa que sea necesario. Muchas gracias. Hola, ¿qué hay? Vamos a contestar un par de preguntas que habían quedado pendientes de la ponencia anterior. Laura.c nos pregunta, en el paciente neurológico subagudo sin sensibilidad ni propiocepción en el lado más afecto, ¿estas técnicas tendrían efecto aunque el paciente no las sienta? Efectivamente. El hecho de que se perciban los cambios no es sinónimo de que haya mayor o menor efectividad. Lo ideal es aumentar esta capacidad de poder percibir estas sensaciones interoceptivas. Pero en cualquier caso, la vía interoceptiva y el control motor trabaja desde el punto de vista que va más allá del fenómeno de la conciencia como tal, de la conciencia del movimiento. Nos sirve precisamente para esto, para poder aumentar ese fenómeno de neuroplasticidad que pueden tener estos pacientes y volver a reestimular esas áreas que pudieran estar afectas y que son tan importantes para el control motor. Con lo cual la respuesta es totalmente afirmativa. Diego Lobo nos pregunta con respecto a los adultos mayores, entiendo que se refiere a los ancianos. ¿Se conoce si los trabajos de inducción miofascial tienen igual respuesta debido a que sus tejidos ya no tienen la misma vitalidad? Claro, si os fijáis, María nos hablaba en la ponencia anterior de que el sustrato conectivo
la calidad del sustrato conectivo depende, de la calidad del sustrato conectivo, perdón, depende la estimulación de los mecanorreceptores de adaptación lenta. Sabemos que en un entorno de una matriz extracelular relativamente rígida, la matriz extracelular va a estimular los mecanorreceptores de adaptación lenta, lo cual puede suponer una carga alostática para la vía interoceptiva. Es cierto que a medida que nos vamos haciendo mayores, nuestra proporción de agua en el cuerpo es menor, por lo cual la sustancia fundamental tiende, entre comillas, a rigidificarse. Con lo cual en este tipo de pacientes también va a ser especialmente beneficioso el trabajar a nivel inductivo. Añadido a esto, quería presentar algunas imágenes para terminar de redondear un poquito el tema de la vía interoceptiva y el control motor. Simplemente hacer un pequeño recordatorio de la vía interoceptiva. Recordemos que tenemos unas fibras A, delta y C, y tenemos una segunda vía que lleva información a la vía interoceptiva a través de las señales humorales transportadas por la sangre. Estas señales humorales transportadas por la sangre llevan la información al área postrema. El área postrema es una estructura medular que se localiza en el tallo cerebral y cuya función principal es controlar el reflejo del vómito. Es una estructura privilegiada porque permite mantener un equilibrio autonómico en el sistema nervioso central. Se encuentra más o menos a la altura del vértice inferior del cuarto ventrículo. Y es muy interesante saber que está situada por fuera de la barrera hematoencefálica, lo cual permite que haya una regulación autonómica de diferentes sistemas, como el sistema cardiovascular o los sistemas que regulan la alimentación y el metabolismo. Volviendo otra vez a las fibras A, delta y C, que hemos dicho que son mecanorreceptores de adaptación lenta y que tienen una conexión directa con el sistema nervioso autónomo, esta información viajaría hasta la lámina 1 de la médula, que va a llevar la información hasta el núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario sabemos que se encuentra en la parte caudal del bulbo raquídeo y es donde termina la proyección de las fibras aferentes viscerales y también las fibras cardiovasculares del nervio 9, del noveno par craneal glosofaríngeo y también del nervio vago. Ahí es donde se va a integrar gran parte de toda esta información. Posteriormente la información va a viajar desde estos mecanorreceptores también al núcleo tracto solitario sin pasar por la lámina 1 de la médula y de ahí al núcleo parabraquial para después juntarse con la información que viene del área postrema. El núcleo parabraquial es una estructura que tiene, entre otras, la función de tener algún tipo de relación con la amígdala y también tiene algún tipo de relación con el núcleo del rafe dorsal, el locus coeruleus y con el núcleo cuneiforme, con lo cual también es un centro de integración sensorial importante. Posteriormente esta información va a ir al núcleo parvocelular del tálamo, en centro de importante integración sensorial, para luego ir a la corteza insular anterior y posterior, que ya sabemos que va a ser el centro interoceptivo del cerebro por antonomasia, y de ahí a la corteza cingulada anterior y corteza orbitofrontal, formando ese centro ejecutivo. Teniendo esta imagen y este pequeño recordatorio de la vía interoceptiva, quiero recordar que el control motor depende de dos vías, una vía aferente y una vía eferente. La vía aferente, como hemos visto, reúne gran parte de la información interoceptiva, pero no solo la vía interoceptiva. Para que haya un buen control motor también necesitamos una buena información propioceptiva, una buena información exteroceptiva y una buena información neuroceptiva, entendiendo la neurocepción como esa capacidad que tiene nuestro sistema de estar constantemente adaptándose al medio a través del sistema nervioso autónomo. Y, por supuesto, para que haya un control motor necesitamos la vía eferente, que recordemos que tenemos estos dos elementos que controlan esta vía eferente o que encarnan esta vía eferente, el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Sistema nervioso somático entendido como movimiento angular y sistema nervioso autónomo como modulación de la actividad de todos los sistemas para la adaptación al medio y el mantenimiento de la homeostasis. Dentro de la vía aferente podemos entender que un disturbio facial puede condicionar la transmisión de la información aferente. Es
tiene sentido, ¿no? Si nos centramos en la interocepción, como acabamos de ver, y vemos que las fibras A delta y C, que están embebidas en un sustrato conectivo del tejido fascial, se ven afectadas por un endurecimiento de la matriz extracelular, estas fibras van a facilitar la información, van a facilitar el envío de información aberrante por esta vía interoceptiva hacia la lámina 1 de la médula y de ahí hacia arriba. Con lo cual podemos entender que el sistema facial puede ser, entre comillas, un verdugo del buen procesamiento de la información aferente a través de la vía interoceptiva. Pero no solo la interoceptiva, el sistema facial también puede condicionar la propiocepción. Tenemos mecanorreceptores de adaptación rápida en tejido conectivo. Y también la exterocepción y, por supuesto, la neurocepción. Con lo cual entendemos que gran parte del control motor en lo relacionado con la vía aferente puede tener algún tipo de condicionante a través del tejido conectivo. Respecto a la vía eferente, como hemos dicho que tenemos el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo, también podemos entender que el sistema nervioso somático va a necesitar de una eficiencia y una eficacia del movimiento. Es decir, para que haya un buen control motor, necesito que las estructuras arquitectónicas, articulares y fasciales estén especialmente resilientes para poder reprogramar el movimiento o reaprender el movimiento o rehacer el movimiento en este control motor. Con lo cual vamos viendo que no solo el sistema facial puede ser un verdugo, entre comillas, para esta información aferente del control motor, sino también puede ser digamos que una víctima de este fenómeno de control motor. Es decir, si no tenemos un buen sistema facial resiliente con eficacia y eficiencia en el movimiento, no vamos a poder tener una buena reinterpretación del movimiento angular. Pero no podemos entender el control motor solo como movimiento angular, también tenemos que entenderlo como movimiento motivacional o como movimiento autonómico. El entrenamiento de la conciencia interoceptiva va a ser primordial para el control motor. ¿A qué me refiero con la conciencia interoceptiva? La capacidad de poder percibir qué es lo que está sucediendo en nuestro cuerpo como experiencia subjetiva a la hora de realizar un movimiento. Todo movimiento viene acompañado de una experiencia subjetiva. Y esta experiencia subjetiva es tan importante para la reprogramación del control motor como el propio movimiento angular. Es por esto que nosotros en inducción miofascial prestamos mucha atención a la actividad del sistema nervioso autónomo. Por un lado, porque nuestro contacto supone un input al sistema nervioso autónomo, y por otro lado, porque las respuestas autonómicas han de ser moduladas por nuestro contacto manual para que se produzca una experiencia integradora del movimiento angular con la respuesta autonómica. En relación a esto, un pequeño ejemplo, hablamos, por ejemplo, de la luxación de hombro, en la que para reeducar este fenómeno, pues a menudo nos centramos en el movimiento angular, en la amplitud del recorrido y en la estabilidad de los tejidos, pero no solo en esto, sino también en la interpretación del movimiento a través de la experiencia subjetiva de llegar al límite del movimiento, modulado por esta vía eferente del sistema nervioso autónomo. Gran parte de las experiencias kinesiofóbicas residen en una mala integración del movimiento angular con la conciencia interoceptiva. La conciencia interoceptiva es un fenómeno totalmente entrenable y totalmente asequible, real y palpable para cualquier tipo de reentrenamiento del control motor. Bueno, pues esto es lo que quedaba en el tintero para poder compartir. Espero que sea útil y que podamos revisarlo en algún otro momento o de alguna otra manera. Y quedo agradecido de nuevo por la escucha, por el interés y por la invitación de Tupimec de nuevo por contar conmigo para este tipo de actividades. Muchas gracias a todos y un saludo.